¿Será este intento de revivir la franquicia del Exorcista tan exitoso como fue el intento de revivir Halloween? Bueno, hay que verlo. El poder de Grayskull. Yo tengo el poder. Yo soy. ¿Qué tal, queridos amos del multiverso? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo les doy la bienvenida a esto que es Rix y los amos del multiverso. Queridos amigos, perdonen ustedes la ausencia, estuve muy ausente durante más de una semana aquí en el canal. La última reseña que subí fue la de Los Indestructibles 4 y pues ya les platicaré un poco más a detalle por qué estuve ausente en el podcast que espero subir, pues si todo salió bien, el día de mañana. Pero también aprovecho para que esta reseña, la reseña de El Exorcista Creyentes que les traigo el día de hoy, sirva como pieza inaugural del mes del terror aquí en Rix y los amos del multiverso, donde estaré hablando y reseñando de películas únicamente de terror durante todo el mes de octubre y los primeros 2 días de noviembre, porque es una de las ventajas de ser mexicano. Para nosotros el mes del terror termina hasta noviembre, no cuando termina octubre como para los gringos. Así que oficialmente damos por inaugurada esta temporada de películas de terror aquí en Rix y los amos del multiverso, y qué mejor pieza inaugural que la nueva película, la nueva instancia en la franquicia del Exorcista, la primera en casi 20 años. Porque yo hablé de esta película 2 veces en el pasado aquí en el canal, cuando el algoritmo me eliminó todo el tráiler y yo únicamente hablé muy poco de la película. Luego volví a subir el video, ya habíamos hablado de la película El Exorcista Creyentes, una película que originalmente se nos había dicho, durante mucho tiempo se nos dijo que iba a ser un reboot de la película que todos conocemos del Exorcista, que a su vez es una adaptación del libro de William Peter Blatty. Se nos había dicho que iba a ser un reboot y no, terminó siendo una secuela que sí comparte universo, y al parecer El Exorcista Creyentes descanoniza El Exorcista 2, El Exorcista 3 y El Exorcista El Origen, o como sea que se llame esa basura, y también la serie de la que estuvimos hablando. Todo eso queda descanonizado gracias a Patsutsu, porque digan lo que digan, hubo muchos comentarios en ese video del Exorcista que decían que El Exorcista 3 era una buena película, y no, puede que te guste, amigo, puede que le tengas cariño, pero no, el hecho de que regrese el Padre Carras no significa que sea una buena película. Bajo términos cinematográficos técnicos, digamos, El Exorcista 3 es una pésima película. No tan mala como la 2, pero es muy mala. Así que qué bueno que El Exorcista Creyentes descanoniza El Exorcista 2, El Exorcista 3, la precuela y también la serie con Gina Davis y Poncho Herrera. Pero la pregunta es, ¿El Exorcista Creyentes fue una digna secuela de la obra maestra de los años 70, protagonizada por Linda Blair? ¿Fue esta película una digna secuela? ¿Fue entretenida? ¿Fue una buena película de terror al venir de la mano con Blumhouse? Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. Queridos amigos, la verdad yo estaba esperando muchísimo El Exorcista Los Creyentes, porque como les he dicho siempre, yo soy un gran fanático del Exorcista 1. Las demás puede que a ti te gusten, no digo que no te puedan gustar, la 2 y la 3, pero son pésimas películas. La 3 tiene una escritura muy vaga, quizá como libro no sería tan malo, pero como les digo siempre, un autor de libros no puede escribir guiones cinematográficos. Si no me creen, pregúntenle a J.K. Rowling o pregúntenle a Mike Mignola cómo salieron las películas de Animales Fantásticos y el reboot de Hellboy del 2019. Vayan a verlo y me darán la razón. William Peter Blatty es un gran escritor. El primer libro del Exorcista es genial, a mí me encanta, lo recomiendo mucho. Siempre que puedo se los recomiendo. Incluso si ya vieron la película, que es también muy buena, el libro es todavía mejor. Imagínense lo bueno que es el libro del Exorcista, porque además este señor era periodista de profesión, pero como guionista no es muy bueno que digamos. De hecho es bastante malo. De hecho hubo bastantes diferencias creativas entre él y el director de la primera película del Exorcista, porque será muy buen novelista, un excelente novelista, pero no es para nada bueno como guionista. Y si no es bueno como guionista, mucho menos puede dirigir una película. Por eso la tercera entrega del Exorcista es tan mala. Y es una cruz que cargan las franquicias de terror, el que su primera entrega fue buena, excelente o incluso una obra maestra, como es el caso del Exorcista, porque El Exorcista 1 no solo es una buena película de terror, es una gran película.
Punto. Está al nivel, o casi al nivel, quizá no al nivel, pero está muy cerca del Resplandor. Que el Resplandor no solo es una excelente película de terror, es una excelente película. Simplemente tiene a Stanley Kubrick como director, tiene a Jack Nicholson como protagonista, o sea, bueno, protagonista / antagonista. ¿Qué más quieren? El Resplandor es una joya del cine, pues El Exorcista también lo es, la película, la 1. Pero, así como ocurrió con muchas otras franquicias de terror, que quizá no eran joyas del cine, pero pues les fue bien en taquilla, franquicias que hoy en día son súper conocidas, que incluso ya han sido rebooteadas, algunas más de una ocasión, como la saga de Halloween, la saga de Viernes 13, la saga de Pesadilla en la calle del infierno, la saga de Chucky. Esas son hiper taquilleras, incluso les digo, ya fueron rebooteadas en más de una ocasión algunas. Pero el problema es que El Exorcista no era una película chatarra, no era una historia al nivel de Chucky, que Chucky, habrá quien le guste, a mí la verdad nunca me ha gustado Chucky. La primera película se me hace medio, las demás son pura basura. Pues tristemente, El Exorcista la terminaron poniendo al nivel de franquicias como esa, franquicias que les gustan a los fans, que son íconos del terror, pero El Exorcista era mucho más que eso. El Exorcista, la 1, era una joya del cine, y tristemente la ensuciaron y la prostituyeron un poco, haciendo las demás secuelas. Entonces llega esta secuela de El Exorcista Los Creyentes para 2023. Yo la estaba esperando muchísimo, porque les repito, soy un gran fanático de la primera película del Exorcista, del libro también, del caso real en el que está basada la película. O sea, yo me sé toda la mitología alrededor del Exorcista de tan fan que soy, así que yo sí esperaba muchísimo esta cuarta entrega de la saga, bueno, más bien esta quinta entrega de la saga, sin contar la serie de Amazon Prime, que realmente, pues les digo, descanoniza todo y termina siendo El Exorcista 2, básicamente. La película empieza bastante bien, amigos, tiene puntos buenos y tiene puntos malos, analizándola como película, de manera técnica, el guión, la dirección, las actuaciones, incluso los efectos especiales. Puedo decir que es una buena película, una película disfrutable de terror, que refresca esta fórmula que yo ya me tienen hasta acá, de tanto que han explotado, sobreexplotado, esta fórmula de vamos a jugar a la Ouija, invocamos una criatura oscura, un demonio, un fantasma, lo que sea, y esta termina poseyendo a alguno de los jugadores, que resulta ser el protagonista, casi siempre una niña virginal y muy pura. Esa fórmula la utilizaron por primera vez en El Exorcista, en la primera película, que es del 73, si no me equivoco. Desde ese año, o sea, tiene casi 50, más de 50 años, esa fórmula, que fue muy innovadora en su momento, porque no había películas, o al menos no tantas películas con esa temática, pero al Exorcista le fue tan bien y fue tan popular, que muchísimas franquicias empezaron a repetirla hasta la fecha, hasta el hartazgo. Sobre todo a partir de los años 2010, todas las películas de terror trataban de la Ouija, de invocar a un demonio o una entidad, y esta terminaba poseyendo a los protagonistas. Incluso la película de Slenderman, la adaptación que se hizo de Slenderman, que terminó siendo una porquería, creo que fue de Sony, trataba de lo mismo, lo cual no tenía ningún sentido, porque la historia de Slenderman, la creepypasta, no tiene nada que ver con eso. Pero incluso la película de Slenderman que sacó Sony hace unos años era, vamos a jugar un juego, invocamos a esta entidad que es Slenderman, y esta madre no poseyó, pero estaba persiguiendo a los morros, pues, para hacer quién sabe qué chingados. Así que me gustó que, si bien hacen muchísimas referencias tanto visuales como narrativas a la Exorcista original, no es una copia. Es decir, no vamos a ver a las niñas jugando a la Ouija, no vamos a ver, las protagonistas no son una nueva Regan, la historia no es la misma, los entornos no son los mismos. Yo pensé que iba a seguir la misma fórmula. Honestamente, amigos, yo pensé que la trama de esta película iba a ir muy parecido a como ocurre en la primera película, porque sí hay ciertas referencias, e incluso hubo algunos de ustedes que cuando analicé el tráiler comentaron que les resultaba genérico, o sea, que el tráiler les hacía ver que era una película genérica, y yo diferí con muchos de ustedes. A mí, al contrario, a mí me pareció una película innovadora. Al final no es tan innovadora, pero al menos es refrescante dentro de esta subrama, este subgénero que maneja, pues, la temática de los exorcismos, de los juegos de invocaciones y demás. Sí se siente diferente, aunque no es refrescante como tal la película. Y yo pensé que al tener a dos niñas protagonistas, que yo quería ver por qué eran dos niñas y no una, como en El Exorcista original, pues también está el hecho de que la protagonista, que es esta chica afroamericana, Angela se llama, pues solamente vive con su papá, al igual que Regan solo vivía con su mamá en la película original. Y pues El Exorcista, la primera, además era innovadora en el sentido de que tocaba temas pues ya como muy open-minded para la época, en los años 70, ¿no? O sea, Chris MacNeil era una mujer divorciada
que todavía hasta los años 60 eso no era nada común en la sociedad occidental. Ya para los años 70 se empezaba a normalizar más, cada vez más, los divorcios, el hecho de que hubiera mamás o papás solteros, no porque la pareja falleciera, sino porque se divorciaron y uno de ellos tenía que sacar adelante al hijo. Chris MacNeil no solamente es una mujer divorciada, sino que además es una mujer independiente, gana su propio dinero, es famosa, es una actriz mundialmente conocida, bebe, fuma, se hacen ciertas referencias al uso de algunas sustancias ilícitas que por aquellos años se empezaba como a normalizar en la sociedad contemporánea, ¿no? En los Estados Unidos en los años 70 con todo el movimiento hippie y demás. En fin, El Exorcista, la primera, es una película genial para analizarla, no solo como película de terror, sino como película y como un estudio del contexto sociohistórico, sociocultural que estaba viviendo los Estados Unidos en esa época, hace, te repito, más de 50 años. Pues en eso sí nos queda de ver El Exorcista Los Creyentes. Les digo, no es una mala película de terror, o sea, desde el vamos les digo, no es aburrida, no es mala, está bastante entretenida y es disfrutable. Si bien el primer acto es un tanto aburrido, la verdad es que se pone bastante buena a partir del minuto 20 de la película más o menos, y de ahí sí pasan cosas bastante tenebrosas y el clímax es muy bueno. Y ahorita les digo por qué además le aplaudo a esta película. Pero realmente, o sea, si vieran esta película del Exorcista Los Creyentes en 50 años, no hay mucho que analizarle realmente. O sea, como una película de terror está bien, te va a espantar, la puedes ir a ver con amigos, con tu pareja, tú solo. Yo la fui a ver yo solo, yo disfruto mucho de ver películas de terror solo en el cine. La disfrutas, o sea, si te espantas, está entretenida, no te vas a aburrir. Pero como película, una película en general, no hay mucho que analizarle. No está mal, pero tampoco destaca la dirección. O sea, no es tan magistral como la dirección de la película original. Incluso la película que vi antes de esta, que fue Heroico, tiene mejor dirección, tiene un mejor uso del lenguaje cinematográfico que esta. Esta, en cuestión técnica, es una película un tanto chatarra que va a lo que va a espantarte. Realmente no tiene mucho que aportar como película. La dirección está bien a secas, las actuaciones están bien a secas, nada que ver con la actuación de Linda Blair del 73. No, la dirección de fotografía, el soundtrack, los efectos especiales están bien, pero no sobresalen, no destacan, no hay nada realmente especial con esta película. Y sobre todo si la comparamos con la original, pues no le llega ni a los talones. Y como un estudio sociocultural, sociohistórico de la época en la que estamos viviendo, realmente tampoco tiene mucho que aportar, como lo tiene, por ejemplo, El Exorcista, la original, o algunas contemporáneas de los años 70 que tocan temáticas sociales importantes que hoy en día son dignas de estudiar y de analizar, más allá que como una simple película, sino como un estudio sociohistórico, sociocultural de la sociedad estadounidense de los años 70. Películas también como El bebé de Rosemary, que habla también sobre el feminismo, al igual que El Exorcista, Poltergeist, que bueno, ya es de unos años después, en los años 80. En fin, esas películas eran piezas muy complejas de analizar. Esta película no lo es. Sí tiene algunos mensajes de progresismo un poco forzados, la verdad. Por ejemplo, el hecho de que sean afroamericanos los protagonistas, es decir, el papá de Angela y Angela, realmente no aporta nada. O sea, podrían ser blancos, porque sí, la película abre con los padres de Angela en Haití y están, nunca dicen la fecha, pero supongo que es una referencia al terremoto real que ocurrió en el 2012, si no me equivoco, no es cierto, en el 2010, si no me equivoco, y lo recuerdo porque fue el día de mi cumpleaños, el 12 de enero, ese terremoto que hubo en Haití, que se cobró muchas víctimas mortales, y dentro de la película, una de las víctimas mortales que se cobra este terremoto en Haití, en Puerto Príncipe, es la madre de Angela, que va embarazada de la niña, y además ahí le hacen un ritual para bendecir a Angela para cuando nazca, a la protagonista cuando es una bebé. Entonces yo pensé que se iban a ir por ahí, dije, ok, va a ser como muy refrescante, ¿no? El hecho de que el exorcismo esta vez no se va a enfrentar, como lo hemos visto ya 1.000.000 de veces desde que salió la primera película del Exorcista, como lo vimos en El Conjuro y demás, con ritos católicos. O sea, finalmente esto es ficción, son películas, y sí da hueva, no sé ustedes, pero a mí me da hueva ver que en todas las películas de terror que hay ouijas, exorcismos, posesiones, siempre la solución, la respuesta es el ritual romano del exorcismo, ¿no? Que siempre tiene que ser un católico, un sacerdote católico o practicantes católicos los que liberen al protagonista de la entidad que lo está poseyendo, ¿no? Dentro de la película. Eso a mí ya me tenía hasta el queque, como dicen las señoras. Entonces a mí lo que más me emocionaba de esta película, y sobre todo cuando vimos la secuencia inicial del Exorcista de los Creyentes, era que
pareciera como que se iban a ir por otro rumbo. O sea que esta vez iban a liberar a las niñas poseídas no con el ritual romano del exorcismo católico, sino con alguna especie de ritual pues vudú o haitiano, como sea, no se especificaba de dónde era en los trailers, pero bueno, se veía que era caribeño, que era afrodescendiente. Pero realmente una vez que empieza la película, vale madres, o sea, sí hay una sacerdotisa que no es vudú, le dicen de otra manera en la película, que es, ahí te explican que es el vudú, o sea, las prácticas que traían los caribeños, bueno, más bien los africanos, porque no eran caribeños, que traían los africanos a Estados Unidos de tierras africanas y lo mezclaron aquí con ciertos pues elementos americanos, y de ahí surge esta nueva rama del vudú. No recuerdo el nombre, es como rudú o una cosa así, pero realmente no aporta mucho porque de todos modos al final en la película sí se usa pues a la religión cristiana, que bueno, no son católicos, son como cristianos si no me equivoco en la película, los otros personajes, los personajes blancos, la familia de la otra niña. Pero realmente no aporta nada el hecho de que el papá sea afroamericano, el hecho de que Angela sea afroamericana. La única que parecía tener como cierto vínculo con esas raíces era la mamá, aunque también era americana, pero tenía un poco de conexión con esas raíces africanas, por lo que vemos en su única aparición al inicio de la cinta. Pero el personaje muere en los primeros 5 minutos, así que pues no aporta nada que sean afroamericanos los protagonistas realmente. Y por ende también al final, en el clímax de la cinta, cuando se está realizando el exorcismo, pues tampoco aporta mucho el rito vudú o el rito haitiano o afrodescendiente que hacen para liberar a las niñas, porque de todos modos también ahí hay un sacerdote cristiano y se hace también el ritual romano como lo vimos en la película original. Y debo decir, amigos, sí está de más que sean 2 niñas. Está de más que sean 2 protagonistas. Yo pensé que iba a haber algo interesante, una propuesta nueva referente a la fórmula que ya habíamos visto en la primera película, de que es la niña poseída, hija del papá soltero, ¿no? Y siento que esto es un truco barato que usaron como para decirnos, miren, es algo diferente, pero realmente no se siente diferente. O sea, hay muchos pedazos de la película en donde no aparece Angela y vemos a la otra niña, a Catherine, a la que es blanca. Y luego hay otros pedazos en los que Catherine desaparece y ya está Angela, pero realmente ellas nunca están a cuadro juntas, más que al inicio de la película cuando desaparecen en el bosque y al final durante el exorcismo. Pero realmente da igual que sean 2 niñas, bien pudo haber sido la historia de una sola niña con su padre, y la verdad es que la historia de Catherine y la familia de Catherine se siente mucho de más y logra algo que, siendo una película de Hollywood estadounidense, parece ser que les explotó en la cara, y por eso muchos críticos la están destrozando, y no dudo que a mucha comunidad cristiana, católica, digamos, no tan de mente abierta, tanto en Estados Unidos como en México, les va a cagar esta película. Pero eso ahorita les hablo, porque eso ya no tiene tanto que ver con la película, sino con cómo lo va a aceptar la gente, pero ahorita voy a eso. El punto es que pareciera como por ciertos momentos que sí, sigue la fórmula de la primera película. El papá ve que la niña está poseída. Eso sí, les aplaudo lo mismo que les dije en el tráiler, que no quedan poseídas por jugar a la ouija, quedan poseídas porque las niñas se van a contactar a la mamá de Angela fallecida al bosque por medio de un ritual extraño que nunca explican de dónde salió, dónde lo vieron, de dónde lo sacaron, dónde lo leyeron. No lo explican. Tampoco se explica quién es la entidad que posee a Catherine y a Angela en esta película, porque pues algo que nos han dicho en las películas de exorcismos, incluyendo el exorcismo de Emily Rose y muchas otras, es que para liberar al poseso debes decir el nombre, averiguar el nombre y decirlo en voz alta del demonio que está poseyendo al personaje. Y aquí no se menciona nunca el nombre de Pazuzu, ni se dan pistas como en la película original. Aquí nunca sabemos quién fue quien poseyó a las niñas, ni por qué a ellas, o por qué en el bosque, ¿no? Porque en la película del exorcista, en la original, y también en el libro, si ustedes lo leen, sí se habla de por qué eligen a Regan y por qué, o sea, en la película es muy claro, en la del exorcista y en el libro, en la primera, es muy claro que es porque Regan jugó a la ouija, abrió un portal y por eso la eligió a ella. Pero aquí en esta película, ¿por qué? O sea, el juego ni siquiera funcionó. El juego que están jugando para invocar a la mamá de Angela fallecida, ella dice que no, ni siquiera funcionó el juego. Entonces, ¿por qué las escogió a ellas? ¿Por qué poseyó a las 2? ¿Por qué en el bosque? ¿Qué hacían? Porque ellos están en el bosque, pero se meten como a un túnel subterráneo. O sea, como que dejan muchas cosas así al aire que nunca se explican, y eso es un error de guionismo fatal, amateur. No sé si había escenas eliminadas que explicaban esa historia, lo dudo mucho. Yo creo que es sin duda un error de guión, un error que trascendió a la versión original, a la versión final, perdón, que vimos en el cine. Y ya de ahí
Al menos sí se siente un poco este rollo de... Y siento que está desaprovechado el qué tiene que ver el bosque. Porque yo estoy escribiendo una historia que tiene que ver con eso, con las posesiones de los niños en los bosques, tomando en cuenta las leyendas de los nativos americanos, ¿no? De los indígenas nativos americanos que se contaban mucho antes de que llegara la religión católica aquí a América, con los europeos. Entonces yo pensé que iba a ir por ahí, estaba emocionado porque tenían mucho jugo que exprimir. El tráiler nos mintió, parecía que iban a hablar mucho de pues religiones vudú, religiones afrodescendientes, de religiones o más bien de creencias, no de religiones sino de creencias afrodescendientes, de creencias nativoamericanas, e iban a dejar un poco de lado la cuestión católica, la cuestión cristiana, pues para innovar un poco, ¿no? En el género del terror y en este subgénero de posesiones y exorcismos, y al final terminó siendo lo mismo de siempre. El tráiler nos mintió. Yo pensé que iba a tener algo que ver el bosque, porque eso me pareció interesante, que las niñas desaparecen durante 3 días y para ellas pasaron unas cuantas horas, que eso lo vemos en el tráiler, y luego se hace una referencia por parte de uno de los personajes, de la mamá de Catherine, que Jesucristo cuando murió fue al infierno según la Biblia, para demostrar su superioridad ante el diablo, y después resucitó después de 3 días de la crucifixión. Y ella dice 3 días, igual que los días que estuvieron perdidas nuestras hijas. Yo dije, ok, eso suena interesante, se oye muy interesante. Y todavía el papá de Angela le pregunta, ¿estás insinuando entonces que estuvieron en el infierno nuestras hijas y por eso las niñas traen los pies quemados? Fue como, ok, suena interesante, se empieza a poner interesante la película. Y eso no lo explotaron, o sea, simplemente queda como un comentario de una fanática religiosa loca. Al menos eso es lo que la película nos hace ver por la reacción del papá de Angela. Nunca se vuelve a tocar, entonces es como, güey, ¿dónde estuvieron las niñas esos 3 días? Si estuvieran en el bosque, estaban en el túnel, estaban en trance, estaban en el infierno, ¿qué pasó? Nunca se explica, y eso es un gran desperdicio, porque ahí pudieron haber hecho una historia completamente distinta a la original, mejor incluso que la original, más llamativa, más atractiva, innovadora, y que siguiera haciendo referencia al exorcista original. Pero se quedaron en lo mismo, decidieron no arriesgarse y quedarse y repetir la misma historia de siempre. Realmente tampoco es tan llamativo el ver la posesión de estas niñas como lo es con Regan. Con Regan es doloroso ver la posesión, porque aparte la película del exorcista no dura tanto, pero sí vemos el tortuoso y largo proceso de posesión que sufre Regan. Todo es paulatino, no es de la noche a la mañana, y vemos la evolución de la posesión en Regan, tanto en su forma de actuar como en cómo se va degradando físicamente y cómo se va degradando también la mamá. Y la mamá, Chris MacNeil, que es una mujer moderna, una mujer que de hecho ella, cuando le pregunta al padre Carras, ella le dice, no creo en Dios, no soy católica. Es decir, no es una mujer supersticiosa, no es una fanática religiosa. Ella es una mujer moderna de aquellos años, una mujer que fuma, una mujer que no usa sostén, porque eso también el lenguaje cinematográfico comunica, todo comunica. Y hay escenas en las que Chris MacNeil no trae sostén, un símbolo que incluso hoy en día es un símbolo del feminismo, el no usar sostén, el no usar brasier. Hay escenas en las que ella trae su playera normal, su blusa, pero no trae sostén. Eso nos la pinta como una mujer moderna, una mujer contemporánea, una mujer divorciada, pero que no está atada al esposo, sino que ella misma, bueno, al ex esposo, sino que ella misma puede hacerse cargo de su hija, tanto emocionalmente como económicamente. Y no solo puede, sino que es millonaria y es una actriz, o sea, es la representación de la mujer moderna de los años 70. Así que ella va directamente a acudir a psiquiatras, a doctores, le hace todas las pruebas habidas y por haber a Regan, y aún así la niña sigue empeorando y le cuesta trabajo aceptar que está poseída, y le cuesta aún más trabajo acudir al padre Carras. Incluso cuando ella acude al padre Carras en la película, viene cubierta, trae una máscara y lentes oscuros gigantes para que no vean que Chris MacNeil, la gran actriz, la mujer moderna, la mujer del hoy, está acudiendo a un padre para realizar un exorcismo. Un exorcismo, un ritual que el mismo padre Carras le dice. Tiene miles de años que no se efectúa uno porque era simples supersticiones de la gente, era derivado, los exorcismos, de la ignorancia de la gente en la antigüedad. Así que crea esta dualidad muy interesante de que Chris MacNeil empieza a creer en las posesiones y el padre Carras, que es un sacerdote, no cree, y de hecho no cree en Dios. Por eso es tan poderosa y tan chingona la película original. Esta película no toca nada de eso. O sea, en cuanto las niñas las encuentran en el bosque, ya están poseídas, ya están todas degradadas, ya se ven todas deformes, ya les cambió la voz, ya tienen poderes. O sea, aquí la posesión es de un día para otro. No vemos esa degradación física y emocional de las niñas después de ser posesas. La escena que vimos en el tráiler de Catherine en la iglesia no es poderosa, o sea,
Es muchísimo más poderoso ver la escena de Regan girando la cabeza 360 grados, dándose placer con la cruz, que fue una escena muy polémica en su momento. Incluso le pidieron permiso a los papás de Linda Blair para grabar esa escena, porque la niña era menor de edad cuando filmó la primera El Exorcista, y muchos católicos y fanáticos pusieron el grito en el cielo con esa escena. O sea, realmente en la primera película del Exorcista hay muchísimas cosas muy fuertes, y en esta película no hay nada. No les digo, no es una mala película, no está aburrida, pero no le llegan ni a los talones a la otra en cuanto a su cinematografía, en cuanto a cómo representan el exorcismo, y creo que también en parte un poco la carga con esa cruz esta película, que la temática de las posesiones y los exorcismos están más que sobreexplotadas en el cine actual, y no de ahorita. Desde que salió la primera del Exorcista, muchas franquicias de terror empezaron a copiar la misma temática. Habían algunas franquicias como Evil Dead u otras que sí eran posesiones, pero les daban un giro, había algo diferente. El mismo Chucky, la primera, las demás son una jalada ya, que eso es más comedia que terror, pero al menos la primera película de Chucky era un muñeco poseído, ¿no? O sea, finalmente el tema de posesiones y de demonios e invocaciones y juegos malditos siempre estuvo presente en el cine después del Exorcista. El Exorcista marcó la pauta de esa línea narrativa a seguir, pero en los últimos años se sobreexplotó, y el problema es que son tan huevones los directores, productores y guionistas de la actualidad, al menos del cine mainstream, que no se atreven a hacer algo diferente, y por eso todas las películas son iguales. Todas seguían la misma fórmula de niño y niña juegan a la Ouija, lo poseen, y ahora hay que buscar un cura católico para que lo libere del demonio, ¿no? Que es lo mismo que hizo El Exorcista en los años 70, lo seguían haciendo todavía, hasta hace poco lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo. Y esta película pues carga con esa cruz, no se ve nada nuevo. El papá de Angela empieza muy escéptico, él no cree, está a punto de internar a Angela en un sanatorio mental, en un manicomio, y de repente, por algo que le cuenta a la vecina que es enfermera, empieza a creer, empieza a hojear el libro de Chris MacNeil y dice: oye, esta niña Regan vivió lo mismo que vivió mi hija, voy a ir a buscar a Chris MacNeil para que me ayude. Y otra cosa que me dolió mucho fue ver a Chris MacNeil, porque yo dije, bueno, si ya vamos a jugar este juego de vamos a repetir la misma historia, pues vamos a hacerlo bien, ¿no? Creo que hubiera sido mucho mejor una historia más simple, en la que hubiera una sola niña, que fuera Angela, con su papá escéptico, soltero, viudo más bien, y que el equivalente al padre Carras fuera Chris MacNeil. Sería una historia muy redonda, ¿no? Chris MacNeil en su juventud buscó al padre Carras para ayudar a su hija Regan, para liberarla del demonio de Pazuzu. Y este güey, el papá de Angela, va a buscar a Chris MacNeil, y Chris MacNeil no hace el exorcismo. De hecho, simplemente como que medio platican, vemos que Regan no estaba muerta, como muchos teorizamos con el tráiler, simplemente no le quería hablar a Chris MacNeil, al igual que ocurrió en la serie. Tristemente, lo bueno es que al menos descanoniza la serie, esa terrible serie del Exorcista, pero le dice que pues no le ha hablado en muchos años porque publicó el libro y a ella no le gustó, se cambió el nombre, cambió su identidad y no sabe de ella desde hace muchos años. Entonces, bueno, Chris MacNeil viaja con el papá de Angela, van primero a ver a Catherine, y Catherine le clava una cruz en los ojos a la señora y la deja ciega, pero no la mata, o sea, y por lo mismo el personaje de Chris MacNeil no ayuda en el exorcismo en el clímax de la película. O sea, ¿para qué estuvo en la película? Para nada, porque realmente no aportó absolutamente nada. Ni siquiera les dice cómo hacer el exorcismo. Las que le ayuda con el exorcismo a los papás es el sacerdote católico cristiano de la iglesia a la que van ellos, la familia de Catherine, y esta sacerdotisa vudú que conoce el amigo y vecino del papá de Angela. O sea, estos dos personajes y la que es una enfermera que iba a ser monja, entre ellos tres son los que realizan una especie de mezcla extraña de religiones, católico, cristiano, vudú, y con eso como que liberan a las niñas. Pero Chris MacNeil no tuvo nada que ver y nada más la vemos en pantalla como 10 minutos cuando mucho, así que sí fue un desperdicio. El cameo, porque es eso, un cameo de Chris MacNeil, me dolió muchísimo. Y bueno, ya brincamos al final, brincamos a la escena de clímax, después de que no vemos realmente nada impresionante con las niñas poseídas. De hecho casi no salen, vemos mucho más de los papás intentando entender lo que está pasando que en sí ver a las niñas poseídas, por lo cual no se vuelve impresionante. Pero la secuencia final, o sí, el clímax, digamos la secuencia del clímax durante el exorcismo, está interesante. O sea, al menos esa secuencia sí se siente refrescante si la comparamos con otras películas de temática similar. O sea, yo sí pensé que iban a amarrar a las niñas a la cama como en la original y con el agua bendita, y no, realmente sí fue algo distinto, porque les digo, es una mezcla de la religión católica con la cristiana y la vudú. O sea, como que sí hay una mezcla muy extraña, pero sí se deja muy en claro, y yo creo que por eso se le está yendo mucha gente encima a la película en Estados Unidos mayormente, porque
sí, el mensaje que se deja un poco en claro es la religión católica y la religión cristiana no sirven y la que sirvió fue la vudú, ¿no? Una práctica pagana y aparte que viene de África, ¿no? Es gracias a digo, el rito católico viene de Europa, pero bueno, los católicos muchos no entienden, los religiosos en general muchas veces no entienden, ¿no? Su misma tía que dice, no festejes Halloween y Día de Muertos porque es del diablo, pero festeja Navidad. Señora, pues aquí en México no festejaba Navidad hasta la llegada de los europeos, pero bueno, cada quien. El punto es que, pues sí se ve como que hasta que no entra la sacerdotisa vudú, no pueden liberar a las niñas. Lo que sí les aplaudí y sí me dejó como un sabor un tanto agridulce en la boca fue el hecho de que una de las niñas muere. Y no solamente muere, sino que se deja en claro que se quedó en posesión del demonio. Eso sí fue como, güey, qué chingón. Eso sí, simplemente por esa temática la aplaudí mucho. El problema es que es una temática que meten en los últimos 10, 15 minutos de la película, ya en la secuencia final, ya en el clímax. El hecho de que el diablo los hace elegir y les dice a los papás, elijan a una de las dos niñas, la otra se queda conmigo y si no eligen, me llevo a las dos. Y el papá que pues siento también que por eso se le están yendo un poco encima a la película, porque dejan en claro una vez más que los blancos son los malos, los retrógradas, y los afrodescendientes son los buenos, ¿no? Viendo que el papá, pues también es un personaje con claroscuros, el papá de Angela, porque vemos, eso me gustó mucho, que cuando al principio de la película el doctor en Haití le dice, tiene que elegir o salva a su esposa o salva a su hija, y no vemos qué pasa, solamente vemos el corte A, y ya pasaron muchos años, vemos que no está la mamá, y la hija ya creció, o sea, te dan a entender que él eligió salvar a la hija, aunque nunca lo vimos, pero después se nos revela durante el exorcismo, cuando la niña está poseída por el demonio, que él prefirió salvar a la esposa, ya no así la esposa se murió y se quedó con la hija. Entonces le empieza a decir, elígeme a mí, como no me elegiste cuando era niña. Eso se me hizo muy fuerte. A pesar de todo, el papá dice, no, yo no voy a elegir. Y la mamá de Catherine dice, yo tampoco, no podemos elegir, tiene que haber otra manera. Y siguen luchando, y cuando parece que el papá de Angela la está trayendo de vuelta, que se le está arrebatando al demonio por medio del ritual, el papá de Catherine, que es un personaje bastante odioso, porque es un hombre blanco y además católico y heterosexual, pues obviamente tenía que ser el malo de la historia, él sí grita, yo elijo a Catherine. Y como es del demonio, obviamente juega chueco, y al elegir a Catherine, a quien libera es a Angela. Que bueno, ahí no queda muy en claro si realmente la liberó el demonio o si la mató, pero ella revivió por estar protegida por el ritual que hizo su mamá antes del terremoto. No, como que no queda muy en claro, pero Catherine muere. Y lo que vemos de la escena de Catherine es que despierta en otro mundo, su espíritu despierta en otro mundo y vemos este demonio que se la lleva y la hunde en las aguas negras, ¿no? Y sí fue como, güey, qué pedo, o sea, yo pensé que al final iba a regresar, o sea, que al final iba a ser como, ay, no, ya, logré huir, ¿no? Del demonio, pero no. La hija de estos cristianos, de este güey cobarde que prefirió salvar a su hija sobre la otra niña, pues se la terminaron matando, y no solo eso, sino que se la quedó el demonio. O sea, porque el mensaje, eso sí queda claro, eso sí es algo que se maneja en toda la película, sí tiene una temática, sí tiene una tesis la película, que es la unión. Sin importar el color de la piel, las religiones, y supongo que también en parte por eso hacen que el ritual del final sea como esta mezcla de religiones, porque el mensaje de la película al final es, el mal es la ausencia de la unión entre los seres humanos, ¿no? Y la maldad es la presencia del egoísmo, la presencia del nadie importa más que yo. Ese es el mensaje de la película, y es lo que entienden todos los personajes, salvo el papá de Catherine. Y quien paga su error, su egoísmo y su cobardía y su mente cerrada, no es él, sino su hija. Y no solo se muere, sino se queda en poder del demonio. O sea, su alma no trascendió, digamos, no se fue al cielo con Diosito, sino que se la queda este demonio horrible, que pues si bien sí se da a entender un poco que es Pazuzu porque habla directamente con Chris MacNeil, pues nunca se dice que sea Pazuzu. Entonces bueno, será, no será, quién sabe, pero se queda este demonio con el alma de Catherine para siempre. Eso sí fue como de no mames, o sea, sí fue como, ok, al final ganó el malo, ¿no? Digo, aquí en la Tierra aprenden su lección y demás. Vemos al final un cameo de Linda Blair, que Regan regresa y se reúne con Chris MacNeil. Y bueno, el resto, por lo menos Catherine, la familia de Catherine, pues valió madres, porque aparte la niña se quedó en poder del demonio. Pero ellos, pues finalmente como que intentan reconstruir su familia. Y es un final feliz para la vecina enfermera que iba a ser monja,
para el papá y para Angela. Que creo que esta vecina enfermera y el papá de Angela son los únicos personajes que tienen un tanto claroscuros, ¿no? El hecho de que ella iba a ser monja, pero se embarazó y abortó y luego se hizo enfermera. O sea, como que sí tienen cosas interesantes la película, pero no las explota. Y ese es el problema mayor de esta película. Tenía muy buenas ideas, que se ve algunas pinceladas de esas ideas en algunas partes de la película, pero ninguna termina siendo desarrollada y termina siendo una copia barata de la película original. Claramente se ve que esta al menos pretende ser la primera de un revival de la franquicia. O sea, no dudo, dependiendo cómo le vaya a ir a esta película, no dudo que vayan a sacar una segunda y una tercera parte, que realmente sería El Exorcista 3, El Exorcista 4, porque esta finalmente termina siendo El Exorcista 2, siendo que descanonizó la 2, la 3, la precuela y la serie. Entonces, esta del Exorcista Los Creyentes termina siendo El Exorcista 2, básicamente. Vamos a ver si le va bien o no a la película, porque seguramente el plan de Universal Studios y de Blumhouse es sacar una segunda entrega, ¿no? Que sería El Exorcista 3. Vamos a ver, la verdad es que no digo, o sea, yo daría luz verde. O sea, si de mí dependiera, yo daría luz verde a que hicieran una nueva entrega. Finalmente esta no fue una mala película. O sea, no lo fue. Disfruté mucho más de Boogeyman, que también era producida por Blumhouse y creo que también por Universal. Disfruté más esa de The Boogeyman, que era una adaptación de una historia corta de Stephen King. La sentí más original, más refrescante. Era una historia similar, una familia cuyo uno de los miembros falleció, en ese caso la mamá, tienen que enfrentar el duelo y llega una entidad oscura y la tienen que enfrentar juntos y ese es el mensaje de la película. Es muy parecida de Boogeyman a esta, pero disfruté mucho más de Boogeyman. Aún así, El Exorcista Los Creyentes no está mal, no le llega a los talones, no le hace justicia a la original, pero no estuvo nada mal, o sea, estuvo disfrutable. Como una película de terror, está disfrutable, sobre todo para las fechas. Yo sí recomiendo ir a verla. Todavía falta que vayamos a ver Five Nights at Freddy's, que se estrena ya más cercano a la fecha de Halloween. Y de hecho les tengo una sorpresa muy especial que me tiene muy contento referente a Five Nights at Freddy's. Pero por ahora, eso es lo que les puedo decir del Exorcista Los Creyentes. No le hace justicia a la original, pero tampoco es tan mala como las anteriores. Y de hecho no es mala. Es una buena película de terror para ir a ver con amigos, disfrutarla con palomitas, reírse un poco, asustarse un poco y vámonos, ¿no? O sea, no hay mucho que analizar a diferencia de la original. Pero no estuvo mal. Si eres fanático de la franquicia del Exorcista, no creo que te desagrade o que la odies. Si hay uno que otro mensajito ahí progre, como Chris McNeil diciendo que no la dejaron entrar al exorcista de su hija por el maldito patriarcado, lo cual es una pendejada, no fue por eso, porque no solo ella no entró, nadie entró al exorcismo de Regan porque era peligroso, porque los dos padrecitos murieron, o sea, por eso no se dejaron entrar, no por el pinche patriarcado. Pero bueno, si hay uno que otro mensajito así medio pendejo de progresismo, pero realmente no te arruina la película, ¿no? Es una película para ver en estas fechas, simplemente. Pero bueno amigos, ustedes ya vieron la nueva película de El Exorcista. ¿Qué opinaron? ¿Les gustó o no les gustó? Déjenmelo saber en los comentarios. También denle like a este video, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video aquí a Rix y los Amos del Multiverso. Síganme también en mis redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok. Les dejo los links en la descripción. También les dejo el link a mi canal principal, El Grimorio de Rix, donde si son fanáticos del terror, allá subo videos de terror todos los días de la semana. Y si quieren leer una buena historia de terror que también involucra posesiones, juegos demoníacos, entidades de otro plano, pero con un giro fresco, vayan a adquirir su ejemplar de mi libro La Orden de Camazotz, que está cumpliendo su primer aniversario, y les dejé también una sorpresa en el canal principal. Así que les dejo el link para que pidan su ejemplar de La Orden de Camazotz aquí abajo en la descripción. Está disponible en Amazon únicamente mi libro y tiene entregas a todo el mundo y está súper barato, así que vayan a pedirlo. Y estén al pendientes para que vean de qué se trata esta sorpresa que tengo con ciertos amigos referente a Five Nights at Freddy's. Les va a gustar mucho, yo estoy muy emocionado, ya les estaré platicando y ya estarán viendo más qué está planeado con esta increíble franquicia que me encanta de Five Nights at Freddy's, cuyo estreno de la película llega al final de este mes, ya cercano a la fecha de Halloween. Sin más que decir amigos, yo me despido. Voy a grabar el podcast porque también fui a ver Heroico y quiero hablar de esa película y el mensaje que tiene, así como también de la inauguración oficial del mes del terror aquí en Rix y los Amos del Multiverso. Así que los dejo, que la fuerza los acompañe. Bienvenidos una vez más a la temporada de terror en este canal. Nos vemos el video de mañana, si todo salió bien, o del domingo con el podcast. Más bien del domingo. Nos vemos amigos.